Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta breve charla de espiritualidad de la Divina Misericordia. Queridos hermanos, estamos viendo el tema de la vida consagrada. Algunos de los numerales más significativos, quedan pocos, pero muy interesantes los numerales que nos quedan sobre el valor y la importancia de la vida consagrada. Hoy vamos a reflexionar en torno al numeral 1533. 1533. Escribe Sor Faustina: he visto la ira de Dios que pesa sobre Polonia, y veo ahora que si Dios golpeara nuestro país con los mayores castigos, esto sería todavía su gran misericordia, ya que por delitos tan graves podría castigarnos con la destrucción eterna. Quedé aterrorizada, y el Señor descorrió el velo apenas un poco. Ahora veo claramente que las almas elegidas mantienen la existencia del mundo hasta que rebase la medida. Este es parte del numeral 1533, tan significativo y profundo, que brota de una visión de Sor Faustina. Sor Faustina en su diario espiritual recibe muchas visiones, es decir, Dios le permite ver en Dios determinadas realidades espirituales personales, ve a personas en gracia de Dios, ve a personas en pecado mortal, ve el estado de la iglesia, del mundo, ve la situación de ciertos sacerdotes, religiosas, ve su propia alma a la luz de la mirada de Dios, y ella le llama como descorrer el velo. De hecho, en otros numerales, por ejemplo, el 718, Sor Faustina da cuenta de lo que el Señor le permite ver, incluso el Señor de sí misma, lo que el Señor le permite ver de sí misma. Y sin embargo el Señor le dice, apenas te he permitido ver una parte, si vieras todo, acá el Señor también le permite ver ya no sobre ella, sino particularmente sobre su propio país, sobre Polonia. Este numeral 1533, que está escrito entre 1937 y principios de 1938, sabemos nosotros que pocos meses después de la muerte de Sor Faustina comenzaría lo que es la Segunda Guerra Mundial. Acá Sor Faustina de alguna manera ve la situación de su país de cara a Dios. Y eso que es el país más católico, lo era entonces y lo es hoy. Sin embargo, el Señor le permite conocer a Sor Faustina la gravedad de los delitos en los cuales incurre su nación. No se sabe, hay teorías, hay quienes han dicho de qué tipo de delito se trataba. De hecho, Sor Faustina una vez tiene una visión de una cierta destrucción que después se cumpliría en todo lo que pasó en Varsovia, y algunos comentaristas del diario de Santa Faustina y de la vida de ella dicen que es por el pecado del aborto, por ejemplo. Bueno, lo que pasa es que cuando hay una nación con una vocación tan grande como la de Polonia, los delitos más pequeños pesan el doble que algunas de aquellas naciones que no tienen una misión tan importante. Entonces, no es lo mismo que un jugador de primera del fútbol, de las grandes ligas, entrene poco, a que un jugador de las ligas más pequeñas no entrene. No es lo mismo. Hace mucho más daño ese no entrenamiento en aquel jugador que juega en las grandes ligas o en la selección de un país,
que aquel que juega simplemente por entretenimiento. Es mucho más grave esa falta. Entonces, con mayores consecuencias, ¿no? Entonces, esto es lo que ve Sor Faustina. Pero más allá de esto que tiene que ver con su país, me detengo en la última parte de este numeral. Ahora veo claramente que las almas elegidas mantienen la existencia del mundo hasta que rebase la medida. Sor Faustina aquí llega a ver como Dios ve. Ya en la Sagrada Escritura escuchamos y hemos leído, el hombre ve las apariencias, pero Dios ve el corazón. Dios ve lo importante, Dios ve lo real, Dios ve lo que realmente está pasando. El ser humano se queda en la apariencia. Y aún en la persona más profunda siempre queda de una manera como en las partes periféricas, y Dios es el que ve con esencia. Entonces hay que acostumbrarnos a hacer el esfuerzo de ver cómo Dios ve las cosas. Y el diario de Santa Faustina, y particularmente este numeral, como muchos otros, nos permiten ver cómo Dios ve. Y acá dice que hay almas elegidas. Bueno, eso es muy importante tener en cuenta. Pero antes de hablar de las almas elegidas, quiero decirle, a veces nosotros vemos el mundo que gira porque hay los poderosos que gobiernan el mundo, o el dinero, la situación económica del mundo, y uno piensa que el país más importante es el que más dinero tiene, o más trabajo da, o más poder militar, o fama, o capacidad de dar artista, o de aquello de lo que hablan los medios de comunicación. Pensamos que eso es muchas veces lo más importante. Pero el hombre siempre se queda en la apariencia, muy lejos realmente de la realidad. Este numeral nos enseña a lavarnos los ojos y a mirar no como miran los hombres, sino a buscar ver como Dios ve. Y que Dios tiene una mirada que es muy importante y a veces puede ser exactamente la contraria a la que tenemos nosotros. Y pongo este ejemplo. En este numeral uno se imagina una balanza. Sor Faustina ve el peso de la iniquidad, particularmente de su país. Y cómo esa iniquidad, de un lado de la balanza, pide castigo, pide la ira divina. Bueno, todo lo que significa la ira divina, que es la consecuencia del pecado que libremente el hombre elige. Si yo agarro una piedra y la tiro en mi dirección, esa piedra me cae a mí. Dios que me dice, no tires la piedra en tu dirección porque te vas a golpear, pero la soberbia humana, que de eso está compuesto el pecado, el deseo de decir, yo soy mi propia ley, yo soy mi propio Dios. Entonces, ¿qué dice? Con tal de contradecir a Dios, arrojo la piedra en mi misma dirección. Entonces, la ira divina tiene que ver con la consecuencia de que esa piedra cae y me rompe la cabeza. Es la consecuencia del pecado que libremente yo he elegido y del cual Dios me ha advertido. Entonces, Sor Faustina ve eso, la consecuencia del pecado que ha elegido su país es ese castigo, y que encima Sor Faustina ve en eso misericordia, porque dice, Él podría castigarnos eternamente, y sin embargo lo hace temporalmente, es decir, permite una guerra para que el hombre se convierta y no perezca eternamente. ¿De qué le vale al hombre, dice el Evangelio, ganar el mundo si pierde su alma? Entonces Dios es tan bueno que incluso permite estas situaciones tan dolorosas con tal de que no llegue a aquella situación más dolorosa de todas, que es la condena eterna en el infierno. Por eso a veces decimos, nos quejamos de tantas cosas materiales que nos suceden, corporales, físicas, y tenemos que ver en ellas también que Dios nos está diciendo, pidiendo, corrigiendo en orden a la salvación de nuestra alma y de los seres queridos. Bueno, entonces, esa balanza que tiene el peso de la iniquidad del ser humano solamente es contrabalanceada por el peso que pueden tener las almas elegidas, para que no se vuelque decididamente sobre un lado exigiendo castigo, la ira divina, como ve Sor Faustina, las almas elegidas. Sí. Si bien estamos hablando de la vida consagrada, y Sor Faustina se refiere también a ellas, particularmente a la vida consagrada, almas que consagran su vida a nivelar la balanza. A nivelar la balanza, es decir, que haya quienes recen, quienes ofrezcan su vida, quienes busquen amar a Dios por aquellos que no lo aman, almas víctimas, almas generosas, almas
que buscan la reconciliación del pecador con Dios. Eso es lo que contrabalancea el peso de la iniquidad. Entonces detengámonos ahora, si las almas elegidas, que digo, en parte uno puede decir son las almas consagradas, pero también hay almas en el mundo, como lo ve Sor Faustina en otros numerales, es decir, laicos de toda condición, que también, sea voluntariamente o por elección propia de Dios, cargan con su vida, en su vida, un peso victimal. Y ahora uno entiende mejor el sufrimiento de tantas personas inocentes, aún de niños, o de enfermos, o de personas que uno dice y ve en la vida, sin embargo, les ha tocado un peso superior al de los demás, al común, y almas víctimas, almas en las cuales Dios ha dado una vocación muy especial, configurarse con Cristo en el dolor por un breve tiempo, hasta el paso eterno, donde verán la recompensa enorme y con tanta gracia y tan grande que dirán, en la vida eterna diremos, oh Señor, ¿cómo no he sido yo más generoso al llevar más tu cruz en esta vida? Al ver el tamaño de la recompensa de un pequeño sufrimiento llevado acá en esta vida. Pequeño en el sentido del tiempo, porque este tiempo comparado a la eternidad es nada, es muy pequeño. Entonces, tanto laicos como consagrados, cada uno puede ser esta alma elegida, sea porque Dios elija, almas elegidas por Dios, y sea también porque Dios elige con el dolor. Dios elige a quién va a llevar tal cruz y de tal manera. Saber que cuando Dios visita con la cruz, Dios te pone de alma elegida. Y a veces pensar que rechazamos la cruz, y sin embargo con la cruz el Señor te está eligiendo. Te está eligiendo. Primero para purificar tus propios pecados, pero también el de los demás. Para llevar la cruz con amor de los demás. Redimir con tu propio esfuerzo y con tu propio amor en el dolor a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus nietos, a tus amigos, a tus hermanos, a tus vecinos, a tus parientes, a los que amas y también a los enemigos. Bueno, ese es el único modo de contrabalancear. Que sepamos sabernos elegidos cuando Dios nos llama a la cruz. Es una de las vocaciones de Habla al Mundo, es lo que la Divina Misericordia nos trae, y lo que Santa Faustina muestra, la necesidad de almas víctimas, de almas elegidas, que por su oración, su penitencia y su capacidad de llevar la cruz, sean también corredentores, como la gran corredentora María Santísima. Todos participantes de la redención del único Redentor, Jesucristo. Ojalá esto suscite, y ese es lo verdaderamente productivo en una acción pastoral en la Iglesia, es generar esto. Corazones humildes, ocultos, que donan su corazón para hacer contrapeso al peso de la iniquidad del mundo y propiamente propias y de la familia. De eso se trata, y eso es lo mejor que podemos hacer como apostolado, como servicio a la Iglesia. Suscitar almas así víctimas, generosas, entregadas, capaces de amar en compensación por quien no ama, de reparar por quien no repara, de hacer penitencia por quien no la hace, de llevar la cruz por quien no la lleva, de redimir incluso a aquellos que ahora no quieren ser redimidos, pero que por el peso de tu amor, tu oración, algún día querrán esa gracia también de ser redimidos. Ver cómo Dios ve las cosas y también ahora hacer lo que Dios nos pide. Almas víctimas para la salvación de las almas. Santa Faustina, recuerden, cuando el Señor le muestra a Santa Faustina la coronilla, antes de revelarle la coronilla, le muestra de que la humanidad iba a recibir un gran castigo. Y cuando Sor Faustina quería rezar para que eso no sucediera, Dios la eleva y la lleva a ver la santidad en Dios y la iniquidad del pecado, y queda muda. Es lógico que la humanidad reciba un castigo por el peso de la iniquidad. Sin embargo, en ese momento el Señor le revela la coronilla. La oración de la coronilla, cuando Sor Faustina rezaba así, ve que el ángel ejecutor de la ira divina no podía castigar a la humanidad por el peso de esa oración, que es la oración de Cristo. Una oración revelada por Dios, Dios que se pone a favor nuestro contra sí mismo, contra las consecuencias de los pecados que nosotros hemos elegido. Entonces, la coronilla tiene esa acción maravillosa de obtener misericordia en lugar de justicia. Es una oración fundamental para rezar
por los enfermos, por los pecadores empedernidos, por los agonizantes. De esa manera nos hacemos realmente almas víctimas, almas orantes, con la oración que Dios da para la salvación de la humanidad. ¿Quieres salvar a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus nietos? ¿No te escuchan ya? Parece que está perdida toda esperanza, viven totalmente sin Dios y en contraposición a lo que tú quieres enseñarle. Les da la coronilla. Cuando ya no puedes hacer nada ni decir nada, la coronilla, siempre, siempre, no la sueltes. Confía, porque es un arma que nos dio Jesús para esta situación de tanta dureza y tanta humanidad apartada de Dios. Queridos hermanos, eso es lo que Dios nos pide hoy. Este es el modo con el cual Dios ve la humanidad, así como lo vio Sor Faustina. Entonces, ¿cómo será ahora? Sin embargo, el Señor nos dice hacer lo que Él nos pide, particularmente nosotros rezar la coronilla, unirnos como alma víctima, como Sor Faustina, ser generosos, saber llevar la cruz por nuestra propia salvación y la del mundo entero. Queridos hermanos, una alegría compartir nuevamente con ustedes. Que el Señor los bendiga a todos ustedes y a sus familias. Les imparto ahora mi bendición sacerdotal con la reliquia de hueso de Santa Faustina. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, apostolados, hogares y trabajos, y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana si Dios quiere. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío.